Debí haberlo sospechado cuando Diego insistió en llevarme él mismo al centro comercial La Vaguada. Nunca se ofrecía a llevarme a ningún lado, mucho menos un sábado por la tarde cuando el Real Madrid jugaba. Pero ahí estaba yo, viendo su viejo Seat León desaparecer entre la nieve que caía en espirales, mientras me quedaba sola en el estacionamiento con nada más que mi bolso y el viento gélido de diciembre atravesando mi abrigo. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos lees y, si esta historia te llega, no olvides suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. La nieve había comenzado esa mañana en Madrid, con copos suaves que hacían que la ciudad pareciera sacada de una postal navideña. Para el mediodía se había convertido en algo más serio, cubriendo las calles con un manto blanco que silenciaba incluso los cruces más concurridos. Diego había estado extrañamente atento toda la semana, preguntándome sobre mis planes de compras, si necesitaba algo del centro comercial, si llevaba suficiente dinero. Pensé que era considerado. Debía haberlo sabido mejor. Diego y yo llevábamos 3 años casados, y en ese tiempo había aprendido a leer sus cambios de humor como quien interpreta el clima. Estaba el tamborileo de sus dedos en la taza de café cuando planeaba algo, la forma en que se volvía repentinamente servicial justo antes de pedir un favor, la sonrisa demasiado amplia cuando creía que estaba siendo astuto. Todos esos signos habían estado presentes esa mañana, pero yo estaba demasiado distraída con mis propios pensamientos para notarlos. Diego creía que lo sabía todo sobre mí. Pensaba que era la esposa desempleada que pasaba sus días viendo telenovelas y organizando armarios. Creía que dependía financieramente de su salario modesto en la agencia de seguros Navarro. Pensaba que lo necesitaba para todo, desde ir al supermercado hasta tener permiso para gastar en algo más caro que un rímel de oferta. Lo que Diego no sabía era que yo había estado construyendo algo en secreto, algo que cambiaría todo entre nosotros. Esa mañana, mientras iba en el asiento del copiloto de su Seat, viendo cómo la nieve se acumulaba en los limpiaparabrisas, interpreté el papel que él esperaba. Le agradecí por llevarme. Prometí llamarlo cuando estuviera lista para que me recogiera. Incluso dejé que me diera un sermón sobre no gastar demasiado, asintiendo mientras me recordaba que su bono navideño no había llegado y que debíamos ser cuidadosos. El centro comercial. La Vaguada estaba abarrotado a pesar del clima. Familias corrían entre tiendas con bolsas llenas. Adolescentes se amontonaban en el patio de comidas y los villancicos se mezclaban con el bullicio de las compras navideñas. Le había dicho a Diego que necesitaba comprar algunos regalos de última hora, lo cual no era del todo mentira. Sí tenía compras que hacer, pero no del tipo que él imaginaba. Me abrí paso entre la multitud, pasando por grandes almacenes y cadenas de restaurantes, hacia el nivel superior, donde estaban las boutiques de lujo. Ahí era donde había quedado en encontrarme con Sofía López, mi socia, y la única persona que conocía la verdad sobre lo que había estado construyendo los últimos 18 meses. Sofía ya me esperaba fuera de El Corte Inglés, con los brazos cruzados y una expresión preocupada. Era de esas personas que siempre lucían impecables, incluso con ropa casual, como si sus vaqueros y suéter pertenecieran a una revista. Nos conocimos hace 2 años en un evento de networking al que Diego me dejó asistir a regañadientes, y desde el primer momento supe que ella entendía algo sobre la ambición que mi esposo nunca comprendería. Clara, empezaba a preocuparme. Las carreteras están empeorando, dijo, dándome un abrazo rápido. Miré hacia los ventanales que daban al estacionamiento. La nieve caía con más fuerza y la gente corría hacia sus autos con las cabezas gachas contra el viento. Diego me trajo. Se supone que pasará por mí después, respondí. Sofía arqueó una ceja. Solo había conocido a Diego una vez, en una barbacoa el verano pasado, y se había formado una opinión sobre él en menos de 10 minutos. Nunca decía nada directamente, pero la forma en que cambiaba de tema cada vez que lo mencionaba dejaba claro que no lo tenía en alta estima. Bueno, esperemos que el clima no empeore. ¿Estás lista para esto?, preguntó. Asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. Íbamos a reunirnos con Carmen Ruiz, dueña de Ruiz Eventos,
una de las empresas de planificación de eventos más prestigiosas de Madrid. Carmen quería expandir su negocio y estaba considerando asociarse con firmas más pequeñas especializadas en mercados de lujo. Sofía había organizado la reunión a través de sus contactos, y si todo salía bien, Encanto Exclusivo, la empresa que había estado construyendo en secreto, se convertiría en la socia exclusiva de Ruiz Eventos para bodas de alto perfil y eventos corporativos. La reunión estaba programada en el Hotel Eurostars, pero Carmen llamó esa mañana para sugerir encontrarnos en la vaguada. Estaba allí comprando con su hija y pensó que sería más conveniente. Lo que no sabía era que, al cambiar el lugar, estaba a punto de salvar mi matrimonio y mi cordura de formas que nunca imaginé. Encontramos a Carmen en una pequeña cafetería en el segundo nivel. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris plateado y la confianza que da el éxito acumulado. Fue directa, sin rodeos, y en minutos ya estaba haciéndome preguntas incisivas sobre mi modelo de negocio, mi base de clientes y mi visión de crecimiento. Durante la siguiente hora, me sentí más yo misma que en meses. Esta era la parte de mi vida que Diego desconocía, donde era inteligente, capaz, y estaba construyendo algo significativo. Encanto Exclusivo comenzó como un proyecto paralelo, algo para mantenerme ocupada mientras Diego estaba en el trabajo. Usé mis ahorros de antes del matrimonio para financiarlo, trabajando con clientes que pagaban en efectivo y nunca preguntaban por facturas o direcciones comerciales. En 18 meses, había planeado 12 bodas, 8 eventos corporativos y 6 fiestas privadas. Mis clientes eran ricos, discretos y estaban completamente satisfechos con mi trabajo. Me recomendaban a sus amigos, quienes a su vez me recomendaban a otros, y poco a poco estaba construyendo una reputación en el mercado de lujo de Madrid. Carmen escuchó mi presentación con una atención que hacía que cada palabra pareciera importante. Preguntó sobre mis relaciones con proveedores, mi estructura de precios y mi capacidad para manejar eventos más grandes. Cuando le mostré fotos de bodas recientes que había planeado, las estudió con el ojo de alguien que entiende la calidad y el detalle. Impresionante, dijo finalmente, cerrando el portafolio que había preparado. Tu estética es justo lo que buscamos, sofisticada pero no rígida, elegante pero accesible. Sofía sonrió, y sentí una oleada de orgullo seguida de ansiedad. Esto estaba sucediendo de verdad. Tras meses de planificación cuidadosa y reuniones secretas, estaba a punto de convertir mi negocio oculto en algo legítimo y rentable. Habría algunas condiciones, continuó Carmen. Necesitaríamos que estuvieras disponible para eventos los fines de semana y las noches. Algunos de nuestros clientes requieren una coordinación muy práctica y la disponibilidad es clave. Asentí, aunque sabía que esto sería lo más difícil. Diego esperaba que estuviera en casa por las noches y disponible los fines de semana. Nunca me había prohibido trabajar explícitamente, pero había dejado claro que consideraba mi trabajo principal cuidar de la casa y estar disponible cuando él lo necesitara. Entiendo, dije. No será un problema. Carmen me estudió un momento y tuve la sensación de que veía más de lo que yo decía. Bien, me gustaría empezar con un periodo de prueba. 3 meses, 5 eventos. Si todo va bien, podemos discutir un acuerdo más permanente. Nos dimos la mano, y mientras Carmen recogía sus cosas para irse, sentí que estaba al borde de un precipicio. Todo por lo que había trabajado estaba al alcance, pero dar ese paso significaría cambiar todo en mi vida con Diego. Tras la partida de Carmen, Sofía y yo nos quedamos en la cafetería unos minutos, repasando los detalles de lo que acababa de pasar. La nieve caía aún más fuerte, y el estacionamiento parecía un océano blanco salpicado de autos oscuros. ¿Te das cuenta de que esto lo cambia todo?, dijo Sofía en voz baja. Asentí. Lo sé. ¿Se lo vas a decir a Diego? Esa era la pregunta que había evadido durante semanas. La reacción de Diego a mi éxito me diría todo lo que necesitaba saber sobre nuestro matrimonio. Si estaba orgulloso, si apoyaba mi ambición, tal vez podríamos hacer que funcionara. Pero si se sentía amenazado,
Si intentaba hacerme elegir entre mi negocio y nuestra relación, tendría que decidir qué importaba más. No lo sé, dije honestamente. Tal vez eventualmente. Sofía parecía querer decir más, pero su teléfono vibró con un mensaje. Lo miró y frunció el ceño. Mi hermana dice que las carreteras están empeorando. Debería irme antes de que se ponga peor. Revisé mi propio teléfono, esperando un mensaje de Diego sobre la hora de recogerme, pero no había nada. Llamé, y el teléfono sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Qué raro, le dije a Sofía. No contesta. Tal vez está conduciendo, sugirió, pero parecía preocupada. Volví a intentar, con el mismo resultado. Envié un mensaje preguntando cuándo vendría por mí. El mensaje se entregó, pero no hubo respuesta inmediata. Sofía se ofreció a llevarme a casa, pero decliné. Diego había dicho específicamente que me recogería, y no quería causar problemas yéndome con alguien más. Nos despedimos, y la vi desaparecer entre la multitud de compradores que se dirigían a las salidas. Decidí hacer algunas compras mientras esperaba. Le había dicho a Diego que iba a comprar regalos, así que podría hacer que fuera cierto. Paseé por algunas tiendas, comprando pequeños detalles para mi hermana y la madre de Diego, pero mi mente seguía volviendo a la reunión con Carmen y lo que significaría para mi futuro. Pasó 1 hora, luego otra. Volví a llamar a Diego, pero el teléfono fue directo al buzón de voz. Mis mensajes se entregaban, pero no los leía. El centro comercial comenzaba a vaciarse mientras la gente se apresuraba a casa antes de la tormenta, y empezaba a sentirme realmente preocupada. Para las 4 de la tarde, la nieve caía tan fuerte que apenas podía ver el estacionamiento a través de los ventanales. El sistema de anuncios del centro comercial advertía a los compradores que condujeran con cuidado y consideraran quedarse hasta que mejoraran las condiciones. Me senté en un banco cerca de la entrada principal y llamé a Diego una vez más. Esta vez, contestó. «Diego», dije aliviada, «¿dónde estás? Llevo horas intentando contactarte». Hubo una pausa y luego dijo, «Oh, hola Clara, ¿qué pasa?» El tono casual de su voz me dejó helada. «¿Qué pasa? Diego, se suponía que me recogerías. Estoy varada en el centro comercial y está nevando muy fuerte». Otra pausa. «Cierto, el centro comercial. Mira, surgió algo». ¿Surgió algo? Podía escuchar voces de fondo, risas, el sonido de un televisor. «Diego, ¿dónde estás?» «Estoy en casa de mi madre con Javi. Decidimos ver el partido, y luego la nieve empeoró, así que pensamos que era más seguro quedarnos aquí». Miré el estacionamiento, donde la nieve era tan profunda que algunos autos pequeños estaban casi enterrados. «Diego, ¿me dejaste aquí en una tormenta de nieve?» «Vamos, Clara, no seas dramática. Es solo nieve. Puedes pedir un Cabify o algo por el estilo». El tono despectivo de su voz me golpeó como un puñetazo. Esto no era un descuido o un malentendido. Era deliberado. Me había dejado en el centro comercial sin intención de regresar, sabiendo que venía una tormenta, sabiendo que estaría varada. «Diego», dije, intentando mantener la voz firme. «No hay Cabify funcionando con este clima. Las carreteras son peligrosas y el centro comercial está casi vacío». «Entonces espera a que pase», dijo. «La tormenta terminará eventualmente». De fondo escuché la voz de su madre. «¿Es Clara? Dile que deje de ser tan princesa. Un poco de nieve no le hace daño a nadie». Entonces lo entendí. Esto no era solo Diego siendo desconsiderado. Era un mensaje, una demostración de lo poco que yo importaba en su vida. Estaba en casa de su madre, cálido y cómodo, viendo el partido con su hermano, mientras yo estaba sola en un centro comercial durante una tormenta de nieve. Y su madre, que nunca me quiso, probablemente disfrutaba cada minuto. «¿Sabes qué, Diego?», dije, levantándome del banco. «Tienes razón. Lo resolveré». «Sabía que serías razonable», respondió.
Colgué sin despedirme y me quedé allí un momento, dejando que el peso de lo que acababa de pasar se asentara sobre mí. Mi esposo me había abandonado. Me había dejado varada en una tormenta porque ver un partido de fútbol con su familia era más importante que mi seguridad, y esperaba que yo fuera razonable al respecto. Pero aquí está lo que Diego no sabía sobre su esposa razonable y dependiente. Tenía opciones, tenía recursos, y había estado preparándome para un momento como este sin siquiera darme cuenta. Busqué en mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Juan Morales, el chófer que había contratado para los clientes más importantes de Carmen Ruiz. Juan trabajaba para un servicio de transporte exclusivo que atendía a los residentes más ricos de Madrid. En los últimos meses, lo había usado varias veces para reuniones de negocios que requerían discreción y profesionalismo. Juan contestó al segundo timbre. «Señora Vega, ¿está todo bien?» «Juan, necesito un favor. ¿Estás trabajando hoy?» «Siempre estoy trabajando, señora. ¿Qué puedo hacer por usted?» Expliqué brevemente la situación, omitiendo que Diego me había abandonado, pero mencionando que estaba varada en la vaguada. Juan escuchó sin juzgar y, cuando terminé, dijo: «Estaré allí en 20 minutos. El Bentley se maneja bien en la nieve y conozco las carreteras». «Gracias», dije, y por primera vez en todo el día sentí que podía respirar de nuevo. Mientras esperaba a Juan, pensé en lo que Diego diría cuando eventualmente llegara a casa y me encontrara allí, cálida y segura, como si nada hubiera pasado. Probablemente esperaría que estuviera agradecida por haber logrado llegar a casa por mi cuenta. Nunca se le ocurriría preguntar cómo había pagado un transporte en ese clima o dónde había encontrado a un chófer dispuesto a salir en una tormenta. Pero ese era el error de Diego. Nunca se había molestado en descubrir quién era yo realmente debajo de la superficie que él quería ver. Cuando vi los faros de un Bentley Continental plateado atravesando la nieve en el estacionamiento, supe que su ignorancia estaba a punto de volverse su perdición. El Bentley se deslizó por el estacionamiento como un barco navegando entre olas blancas. Sus faros creaban conos perfectos de luz en la nieve arremolinada. Incluso desde dentro del centro comercial, podía ver la silueta elegante del vehículo mientras maniobraba entre autos abandonados y montones de nieve con una gracia casi sobrenatural. Juan había cumplido su palabra, llegando exactamente 20 minutos después de nuestra llamada, a pesar de unas condiciones viales que habían enviado a la mayoría de las personas sensatas a casa horas antes. Recogí mis bolsas de compras y me dirigí a la entrada principal, mis tacones resonando contra el suelo pulido, con una confianza que no había sentido cuando Diego me dejó esa mañana. Los pocos compradores y empleados que quedaban en el centro comercial se giraron para observar mientras el vehículo de lujo se detenía justo frente a la entrada. A través de las puertas de vidrio, vi a Juan salir del asiento del conductor, impecable con su traje negro y corbata, a pesar del clima. Juan Morales era el tipo de hombre que hacía que los autos caros parecieran aún más lujosos solo por estar asociados con ellos. Había trabajado para las familias más ricas de Madrid durante más de 15 años, llevando a directores ejecutivos a juntas, a socialités, a galas benéficas y a celebridades a eventos privados. Su discreción era legendaria, su profesionalismo incuestionable y su capacidad para manejar cualquier situación con calma y eficiencia lo había convertido en uno de los chóferes privados más solicitados de la ciudad. Pero más que eso, Juan se había convertido en una especie de confidente durante nuestra relación profesional. Cuando necesitaba llegar a reuniones con clientes luciendo como la empresaria exitosa que estaba convirtiéndome, en lugar de la ama de casa dependiente que Diego creía que era, Juan era quien hacía posible esa transformación. Nunca preguntaba por qué pagaba sus servicios en efectivo o por qué siempre me dejaba a unas calles de mi casa. Simplemente ofrecía el servicio con una dignidad tranquila que me hacía sentir como la profesional que estaba trabajando para ser. Al empujar las pesadas puertas de vidrio del centro comercial, el aire frío me golpeó como una fuerza física, pero Juan ya estaba allí con un paraguas, protegiéndome del viento y la nieve. El gesto fue tan perfectamente ejecutado, tan naturalmente profesional.
que cualquiera que mirara habría asumido que yo era exactamente el tipo de persona que siempre viajaba así. Señora Vega, dijo con una leve inclinación. Lamento el clima. Confío en que sus compras fueron exitosas. Muy exitosas, gracias. Respondí, permitiéndole que me escoltara hasta la puerta del pasajero. El interior del Bentley era cálido y silencioso, un santuario que el dinero podía comprar, pero que la mayoría nunca experimentaría. Mientras Juan cerraba la puerta detrás de mí y rodeaba el auto para tomar el asiento del conductor, me hundí en la tapicería de cuero y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esta era yo de verdad, no la mujer que había estado horas en el centro comercial llamando a un esposo que no se molestaba en contestar, no la esposa abandonada en una tormenta porque un partido de fútbol era más importante que su seguridad. Era Clara Vega, dueña de Encanto Exclusivo, futura socia de Ruiz Eventos, y una mujer que acababa de cerrar un trato que cambiaría su vida. Juan se alejó del centro comercial con la misma precisión suave con la que había llegado, y mientras nos uníamos al escaso tráfico en las carreteras cubiertas de nieve, sentí mi teléfono vibrar con un mensaje. Miré la pantalla, esperando algo de Diego, pero era de Sofía. Acabo de llegar a casa a salvo. ¿Cómo saliste de ahí? Las carreteras están terribles. Sonreí y respondí. Auto privado. Larga historia. Te llamo mañana. La respuesta llegó de inmediato. ¿Auto privado? Clara, estás llena de sorpresas. No tenía idea. Mientras conducíamos por las calles silenciosas de Madrid, pensé en todas las sorpresas que había estado guardando, todas las piezas de mi vida real que había ocultado para preservar la paz en mi matrimonio. Pero sentada en la parte trasera de ese Bentley, viendo la ciudad pasar a través de ventanillas que me separaban de la tormenta, me di cuenta de que tal vez la paz no valía el precio que había estado pagando. Mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez era Diego. Oye, el partido terminó y la nieve está cediendo un poco. Probablemente iré por ti en 1 hora más o menos. Miré el mensaje por un largo momento. ¿1 hora más o menos? Como si hubiera estado sentada en ese centro comercial todo el día esperando su conveniencia. Como si mi tiempo, mi comodidad, mi seguridad fueran consideraciones secundarias a lo que él quisiera hacer. Respondí, no te preocupes, ya estoy en casa. La respuesta fue inmediata. ¿Qué? ¿Cómo? No contesté. Que se preguntara. Que intentara descifrar cómo su esposa dependiente y desamparada había logrado llegar a casa desde un centro comercial durante una tormenta de nieve. Que reflexionara sobre las implicaciones de una mujer que no lo necesitaba tanto como él pensaba. Juan captó mi mirada en el retrovisor. ¿Todo bien, señora Vega? Perfecto, dije, y lo dije en serio. Llegamos a mi barrio 20 minutos después, las calles suburbanas luciendo como una postal invernal. Las casas estaban mayormente oscuras, sus residentes acomodándose para la noche con chocolate caliente y televisión. Pero nuestra casa destacaba, con todas las luces encendidas. El Seat de Diego estaba en la entrada, cubierto de nieve, lo que significaba que había dejado la casa de su madre y corrido a casa tan pronto recibió mi mensaje. ¿Quiere que espere?, preguntó Juan mientras se detenía junto a la acera. Lo consideré por un momento. Lo sensato sería que se fuera de inmediato, entrar y fingir que había conseguido que un amigo o vecino me trajera. Pero sentada en ese auto, rodeada por la prueba tangible de mi éxito e independencia, me di cuenta de que estaba cansada de ser sensata de la manera que protegía los sentimientos de los demás. Sí, dije. Por favor, espera. Creo que esto no tomará mucho. Juan asintió y se recostó en su asiento con el profesionalismo paciente de alguien que había esperado fuera de innumerables casas durante innumerables dramas familiares. Recogí mis bolsas de compras y salí a la nieve, mis tacones encontrando apoyo en el camino helado con más confianza de la que sentía. La puerta principal se abrió antes de que llegara, y Diego apareció en el umbral, en sudadera y una camiseta del Real Madrid, el cabello aún húmedo de una ducha reciente. Sus ojos fueron directamente al Bentley estacionado en la acera.
sus líneas elegantes visibles incluso a través de la nieve que caía. «Clara», dijo, su voz insegura. «¿De quién es ese coche?» Pasé junto a él hacia la casa, dejando mis bolsas en la entrada antes de girarme para enfrentarlo. Mi transporte a casa. Los ojos de Diego se movieron entre mí y el auto afuera, su confusión evidente en cada línea de su rostro. «Tu transporte. Clara, eso es un Bentley. ¿A quién conoces que conduzca un Bentley?» «Parece que conozco a más personas de las que tú crees». Cerró la puerta principal, pero seguía mirando hacia la ventana, donde los faros del auto creaban un resplandor cálido en la nieve. «No entiendo. ¿Cómo contactaste a alguien? ¿Y por qué está ahí parado?» «Está esperando para asegurarse de que estoy a salvo», dije, colgando mi abrigo con calma deliberada. «Se llama servicio profesional. Puede que no estés familiarizado con el concepto». La indirecta dio en el blanco, y el rostro de Diego se sonrojó. «Mira, lo siento por esta tarde. Las cosas se complicaron, y con el clima y todo...» «¿Complicaron?», repetí. «¿Es así como lo llamamos?». Diego se pasó una mano por el cabello, un gesto que reconocí como su manera de ganar tiempo cuando sabía que estaba equivocado, pero no quería admitirlo. «Vamos, Clara, no fue gran cosa. Lo resolviste, ¿no? Llegaste a casa bien». «No gracias a ti». Dije que lo sentía. «¿Qué más quieres?». Ese era Diego en pocas palabras. Pensaba que una disculpa era una palabra mágica que podía borrar cualquier error, cualquier descuido, cualquier crueldad deliberada. Nunca había entendido que algunas acciones revelaban el carácter de una manera que no se podía deshacer con un simple «lo siento». A través de la ventana podía ver a Juan esperando pacientemente en el Bentley y de repente me di cuenta de que la sorpresa de Diego ante mis recursos no era solo confusión, era miedo. Estaba empezando a entender que había partes de mi vida que desconocía, partes que sugerían que quizás no lo necesitaba tanto como él siempre había asumido. «Diego», dije, «¿sabes qué hice hoy antes de que me abandonaras en el centro comercial?». Su rostro palideció. «No te abandoné. Eso es un poco dramático, ¿no crees?». «Cerré un trato de negocios», continué, ignorando su evasiva. «Una sociedad que cambiará todo en mi vida». Diego parpadeó, claramente intentando procesar la información. «¿Un trato de negocios? ¿Qué negocio, Clara? ¿De qué estás hablando?». «Hablo de la empresa de planificación de eventos que he estado construyendo durante los últimos 18 meses. Hablo de los clientes con los que he estado trabajando, el dinero que he estado ganando y el futuro que he estado planeando que no depende de tu permiso ni de tu aprobación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miró como si de repente hubiera comenzado a hablar en otro idioma. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Afuera, la nieve seguía cayendo y el Bentley seguía esperando. «Eso es imposible», dijo finalmente. «No tienes un negocio, no tienes clientes. Estás en casa todo el día, Clara. Lo sabrías si estuvieras trabajando». Sonreí. La misma sonrisa que le había dado a Carmen Ruiz cuando me preguntó sobre mi disponibilidad para eventos de fin de semana. «¿Lo sabrías? Porque parece que hay muchas cosas que no sabes sobre mí». La confusión de Diego estaba transformándose en otra cosa ahora, quizás enojo o orgullo herido. El hombre que me había dejado varada en una tormenta de nieve estaba aparentemente ofendido por descubrir que su esposa tenía una vida que él desconocía. «Esto es una locura», dijo. «Incluso si tienes algún tipo de negocio secundario, lo cual dudo mucho, no hay forma de que estés ganando suficiente dinero para permitirte». Hizo un gesto hacia la ventana, donde el Bentley estaba como una declaración de todo lo que no entendía sobre mí. ¿Permitirme qué, Diego? ¿Permitirme un transporte profesional? ¿Permitirme dignidad? ¿Permitirme no depender de un esposo que piensa que un partido de fútbol es más importante que la seguridad de su esposa? No se trataba del partido, dijo rápidamente, pero la mentira era obvia incluso para él. Entonces, ¿de qué se trataba? La mandíbula de Diego se movió en silencio por un momento,
y pude ver que luchaba por encontrar una explicación que no lo hiciera parecer tan egoísta y desconsiderado como realmente había sido. Mi madre dijo que necesitabas aprender a ser más independiente. Dijo que dependes demasiado de mí para todo, y que tal vez si tuvieras que arreglártela sola por una vez. ¿Tu madre? Dije suavemente. Por supuesto, Isabel Navarro nunca me había querido, y el sentimiento era mutuo. Desde el momento en que Diego nos presentó, dejó claro que pensaba que su hijo podía aspirar a algo mejor. No era lo suficientemente exitosa, no era lo suficientemente ambiciosa, no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. La ironía era casi demasiado perfecta para soportarla. Entonces, esto fue una lección. Dije, tú y tu madre decidieron que necesitaba aprender independencia, y tu método de enseñanza fue abandonarme en un centro comercial durante una tormenta de nieve. Cuando lo pones así, suena peor de lo que fue. Diego, suena exactamente tan mal como fue. A través de la ventana, vi a Juan salir del auto y revisar su reloj. Estaba siendo discreto, pero sabía que le preocupaban el clima y la hora. Los chóferes profesionales no esperaban indefinidamente, ni siquiera para clientes buenos. Debería dejarlo ir, dije, más para mí misma que para Diego. Sí, dijo Diego, con alivio evidente en su voz. Probablemente sea una buena idea. Quiero decir, debe costar una fortuna tenerlo ahí parado. Miré a mi esposo. Realmente lo miré, y lo vi claramente por primera vez en nuestro matrimonio de 3 años. No estaba preocupado por el costo porque le importara mi bienestar financiero. Estaba preocupado porque no podía entender cómo podía pagarlo, y esa falta de comprensión amenazaba su percepción de nuestra relación y su rol en ella. Tienes razón, dije. Debería manejar esto. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, saliendo al porche a pesar del frío. Juan bajó la ventanilla del conductor mientras me acercaba al auto. Gracias por esperar, dije. Creo que estamos bien aquí. Por supuesto, señora Vega. ¿Lo pongo en su cuenta habitual? La pregunta era rutinaria, del tipo que Juan les hacía a todos sus clientes, pero sabía que Diego estaba escuchando desde la puerta. Podía sentir su atención como un peso entre mis omóplatos. Sí, está bien. Y Juan, probablemente necesitaré tus servicios con más frecuencia en las próximas semanas. Llamaré a tu oficina mañana para discutir horarios. Muy bien, señora. Que tenga una buena noche. El Bentley se alejó de la acera con el mismo silencio elegante con el que había llegado. Sus luces traseras desapareciendo en la nieve arremolinada como algo sacado de un sueño. Me quedé en el porche un momento más, dejando que el aire frío aclarara mi mente antes de girarme para enfrentar a Diego. Él me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Parte confusión, parte sospecha, y parte algo que podría haber sido respeto. ¿Cuenta habitual? Dijo. Así es. Clara, ¿desde hace cuánto tiempo está pasando esto? Pasé junto a él hacia la casa, colgando mi abrigo y recogiendo mis bolsas de compras como si fuera cualquier otra noche después de cualquier otro día. Más tiempo del que piensas, no tanto como va a durar. ¿Qué se supone que significa eso? Me giré para enfrentarlo, y por primera vez en nuestro matrimonio sentí que lo miraba desde una posición de fuerza en lugar de dependencia. Significa que las cosas van a cambiar, Diego, empezando ahora. La conversación que siguió determinaría todo sobre nuestro futuro juntos. Podía ver a Diego intentando procesar la revelación de que su esposa, la mujer que pensaba que conocía completamente, había estado viviendo una doble vida durante 18 meses. Estaba luchando con las implicaciones de mi independencia, mi éxito y mi aparente acceso a recursos que nunca había sospechado. Pero más que eso, estaba empezando a entender que el equilibrio de poder en nuestra relación había cambiado. La mujer que había dejado en el centro comercial esa mañana no era la misma que había llegado a casa en un Bentley conducido por un chófer. Y el hombre que pensó que le estaba dando una lección de dependencia
estaba a punto de aprender una sobre consecuencias. Mientras estábamos en nuestra sala, con la nieve cayendo afuera y el calor de la casa contrastando con la fría realidad de lo que había pasado entre nosotros, me di cuenta de que Diego me había dado algo valioso esa tarde, aunque no lo hubiera querido. Me había mostrado exactamente quién era y qué significaba nuestro matrimonio para él. Y al hacerlo, me había liberado para mostrarle exactamente quién era yo y de qué era capaz. El juego había cambiado, y Diego apenas comenzaba a entender que nunca había conocido realmente las reglas. Pero yo sí. Las había estado aprendiendo durante 18 meses, construyendo mi fuerza y recursos en secreto, preparándome para un momento como este sin siquiera darme cuenta. Y ahora, mientras mi esposo me miraba con una comprensión incipiente, estaba lista para jugar el juego según mis propias reglas por primera vez en nuestro matrimonio. Lo que Diego aún no entendía era que abandonarme en el centro comercial no había sido una lección de independencia. Había sido el catalizador de mi liberación. Y la mujer que estaba frente a él ahora, la que había llegado a casa en un Bentley con chofer, no iba a volver a ser la esposa dependiente que pensaba que podía manipular y controlar. La verdadera conversación apenas comenzaba, y por primera vez en 3 años, yo sería quien establecería los términos. La mañana siguiente llegó con la luz invernal clara que hacía que todo pareciera engañosamente pacífico. La nieve había dejado de caer durante la noche, dejando Madrid cubierto de un blanco prístino que habría sido hermoso si no me recordara todo lo que había pasado el día anterior. Diego había dormido en el sofá, diciendo que no quería despertarme después de nuestra conversación hasta tarde, pero sabía la verdadera razón. Tenía miedo de compartir la cama con la desconocida en la que aparentemente se había convertido su esposa de la noche a la mañana. Lo encontré en la cocina, con una taza de café y mirando el patio trasero cubierto de nieve, con la expresión vacía de alguien que había pasado la noche intentando darle sentido a su mundo ahora desconocido. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada por dormir con ella, y había algo casi patético en la forma en que levantó la vista cuando entré en la habitación. «Buenos días», dijo con cautela, como si no estuviera seguro de qué versión de mí enfrentaría hoy. «Buenos días», respondí, pasando junto a él para encender la cafetera. La rutina era familiar, doméstica, y completamente opuesta a la tensión que llenaba el espacio entre nosotros como niebla. Diego me observó medir el café y añadir agua con la atención que la gente suele reservar para desactivar bombas. «Clara», dijo finalmente, «sobre ayer, sobre todo, creo que necesitamos hablar». Me giré para enfrentarlo, apoyándome en la encimera con los brazos cruzados. «Creo que hablamos bastante anoche». «No, me refiero a hablar de verdad. Sobre este negocio tuyo, sobre el dinero, sobre hacia dónde vamos desde aquí». «¿Hacia dónde vamos desde aquí?» La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno estaba listo para abordar directamente. Diego empezaba a entender que nuestro matrimonio había llegado a una encrucijada, pero aún pensaba que podía guiarnos de vuelta a terreno conocido si decía las cosas correctas. «¿Qué quieres saber?», pregunté. Puso su taza de café en la mesa y se pasó ambas manos por el cabello, un gesto que reconocí como su manera de ganar tiempo cuando estaba nervioso. «Todo, supongo. ¿Desde hace cuánto estás planeando eventos? ¿Cuánto dinero estás ganando? ¿Y por qué no me lo dijiste?». Las preguntas eran razonables, pero el tono era equivocado. Diego no preguntaba por curiosidad genuina o orgullo por mis logros. Preguntaba porque necesitaba evaluar la amenaza a su percepción de nuestra relación y descubrir cómo recuperar el control de una situación que claramente se le había escapado. «He estado construyendo encanto exclusivo durante 18 meses», dije. «Empecé pequeño, planeando cumpleaños y aniversarios para amigos de amigos. La voz se corrió y comencé a recibir referencias para eventos más grandes. Bodas, funciones corporativas, galas benéficas. El tipo de trabajo que requiere discreción y atención al detalle». Diego asintió como si entendiera, pero podía ver la confusión en sus ojos. «¿Y el dinero?». «Cobro acorde a mis servicios. La planificación de eventos de lujo no es barata, Diego.
Mis clientes esperan excelencia y están dispuestos a pagar por ella. ¿Cuánto? Presionó. La franqueza de la pregunta me tomó desprevenida. No porque me avergonzara de mi éxito, sino porque revelaba mucho sobre las prioridades de Diego. No le interesaba el trabajo en sí, la creatividad involucrada o la satisfacción que obtenía al construir algo significativo. Quería saber cuánto dinero ganaba porque ese número determinaría cómo se sentía respecto a mi independencia. Suficiente, dije simplemente. La mandíbula de Diego se tensó. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tendrás por ahora. La cafetera terminó de preparar el café con un pitido suave y me serví una taza, tomándome mi tiempo con la crema y el azúcar, mientras Diego lidiaba con mi negativa a cuantificar mi éxito en términos que él pudiera entender. Podía verlo intentando calcular, estimar, darle sentido a números que lo ayudaran a categorizar esta nueva versión de su esposa. Clara, dijo finalmente, necesito entender con qué estamos lidiando aquí. ¿Estamos hablando de unos cientos de euros al mes? ¿Unos miles? Porque si estás ganando dinero serio, eso cambia las cosas. ¿Cambia las cosas cómo? Bueno, para empezar, significa que has estado ocultándome ingresos. Estamos casados, Clara. Se supone que debemos ser un equipo. Se supone que tomamos decisiones financieras juntos. Ahí estaba. El verdadero problema no era que hubiera construido un negocio exitoso sin su conocimiento. El verdadero problema era que lo había hecho sin su permiso, sin su supervisión, sin reconocer su autoridad sobre mis decisiones y mi dinero. ¿Un equipo? Repetí. ¿Es eso lo que somos? Por supuesto que lo somos. Los equipos no abandonan a sus miembros en centros comerciales durante tormentas de nieve. Diego retrocedió como si lo hubiera golpeado. Te dije que eso fue un error. ¿Un error? ¿Intentando ayudarme a ser más independiente dejándome varada? ¿Priorizando un partido de fútbol sobre mi seguridad? ¿Escuchando los consejos de tu madre sobre cómo manejar a tu esposa? No metas a mi madre en esto. Tu madre ya está en esto, Diego. Ha estado en nuestro matrimonio desde el principio, dando opiniones sobre mis defectos y sugerencias sobre cómo puedes arreglarme. Ayer fue solo el último ejemplo. Diego se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de la cocina. Eso no es justo. Mi madre se preocupa por ambos. Tu madre se preocupa por controlarnos a ambos. Hay una diferencia. La acusación quedó suspendida entre nosotros como un desafío, y pude ver a Diego sopesando su respuesta. Podía defender a su madre y confirmar todo lo que acababa de decir sobre lealtades divididas, o podía defender nuestro matrimonio y reconocer que la interferencia de su familia se había convertido en un problema. El hecho de que dudara me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Mi teléfono vibró con un mensaje, y miré la pantalla para ver una notificación de Sofía. Carmen Ruiz quiere reunirse con nosotras otra vez hoy. Su oficina, 2 p.m. Esto es grande, Clara. Respondí rápidamente. Ahí estaré. Diego notó que mi atención se desviaba al teléfono. ¿Trabajo? Preguntó, y había algo amargo en su tono. Sí. En domingo. El éxito no sigue un horario de 9 a 5, Diego. Me miró por un momento, y pude ver que luchaba con las implicaciones de lo que acababa de decir. La mujer con la que se había casado trabajaba cuando él estaba en la oficina y estaba disponible cuando llegaba a casa. No tenía clientes que la contactaran los fines de semana ni reuniones de negocios que tuvieran prioridad sobre las rutinas domésticas. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó. «Solo sigues manejando este negocio secreto, ganando dinero que no sé, mintiéndome sobre a dónde vas y qué haces». La palabra mintiendo dolió porque no era del todo injusta. Había sido engañosa sobre mis actividades, aunque no sobre algo que debería haber importado en un matrimonio saludable. Pero la reacción de Diego confirmó lo que había sospechado todo el tiempo. No estaba molesto por el engaño en sí. Estaba molesto por perder el control. «No te he mentido», dije con cuidado. «Simplemente he vivido una parte de mi vida que nunca te molestaste en preguntar.
Es lo mismo. No, no lo es. Mentir sería decirte que estaba en el supermercado cuando en realidad estaba en una reunión con un cliente. Lo que hice fue construir una carrera durante las horas en que asumías que no estaba haciendo nada productivo. Nunca preguntaste qué hacía con mi tiempo, Diego. Nunca mostraste interés en mis pensamientos, mis metas o mis ambiciones. Solo asumiste que estaba contenta existiendo en el espacio estrecho que creaste para mí. El rostro de Diego estaba ahora sonrojado, y podía ver que la ira reemplazaba a la confusión en su expresión. No es cierto. Me importan tus intereses. Nombra uno. ¿Qué? Nombra un interés mío que no esté directamente relacionado contigo o con nuestra casa. El silencio se prolongó incómodamente. Diego abrió la boca varias veces, como si fuera a hablar, y luego la cerró de nuevo. Finalmente, dijo: «Te gusta cocinar. Cocino para ti. No es lo mismo que disfrutar cocinar. ¿Te gusta comprar? Compro cosas que necesitamos. De nuevo, no es lo mismo». Diego se sentó pesadamente, la lucha abandonándolo mientras se daba cuenta de que no podía responder a mi simple pregunta. En 3 años de matrimonio, nunca se había molestado en aprender quién era yo más allá de mi función en su vida. «Esto no es justo», dijo en voz baja. «Estás cambiando las reglas en medio del juego». «No estoy cambiando nada, Diego. Solo me niego a seguir fingiendo que estábamos jugando el mismo juego para empezar». Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de un número que no reconocí. Consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero algo en el momento me hizo contestar. Clara Vega. «Señorita Vega, soy Elena Torres de Revista Estilo Madrid. Espero no estar llamando en un mal momento». Revista Estilo Madrid era la publicación de estilo de vida más destacada de la región. El tipo de revista que presentaba los eventos más exclusivos de la ciudad y a los emprendedores más exitosos. Había visto a Encanto Exclusivo mencionado en sus páginas cuando planeamos eventos para sus anunciantes, pero nunca había hablado directamente con su equipo editorial. «No, en absoluto», dije, entrando a la sala para tener privacidad. «¿En qué puedo ayudarla?» «Estamos trabajando en un reportaje sobre las emprendedoras emergentes de Madrid, y su nombre surgió varias veces durante nuestra investigación. Carmen Ruiz habló muy bien de su trabajo, y nos encantaría incluirla en el artículo». Sentí mi pulso acelerarse. Esto era el tipo de reconocimiento que podía transformar a Encanto Exclusivo de un negocio local exitoso en algo mucho más grande. Estaría encantada de participar. «Maravilloso. Esperamos programar entrevistas esta semana, y nuestro fotógrafo quisiera capturar algunas imágenes de usted en su entorno de trabajo. Podríamos organizar algo para el martes o el miércoles». «El martes sería perfecto». «Excelente. Mi asistente se pondrá en contacto con usted con los detalles. Y, señorita Vega, felicitaciones por su éxito. Estamos deseando compartir su historia». Colgué y me quedé en la sala por un momento, procesando lo que acababa de pasar. Un reportaje en una revista traería una visibilidad que nunca había imaginado posible. Atraería nuevos clientes, establecería mi reputación más allá de los círculos sociales de Madrid y marcaría mi transición de emprendedora secreta a empresaria legítima. Pero también haría imposible seguir ocultando mi éxito a Diego. Volví a la cocina y lo encontré exactamente donde lo había dejado, mirando su taza de café con la expresión de alguien contemplando las ruinas de sus suposiciones. «Era Revista Estilo Madrid», dije. «Quieren incluirme en un artículo sobre emprendedoras». Diego levantó la vista lentamente. «¿Qué tipo de artículo?» «El tipo que viene con entrevistas y sesiones de fotos. El tipo que le anuncia a toda la ciudad que Clara Vega es dueña de un negocio exitoso». Las implicaciones lo golpearon de inmediato. Cualquier privacidad que hubiéramos mantenido alrededor de nuestros problemas maritales desaparecería en el momento en que mi rostro apareciera en una revista brillante junto a una descripción de mi éxito empresarial. Sus amigos lo sabrían. Sus compañeros de trabajo lo sabrían. Su madre lo sabría. «¿Lo vas a hacer?», dijo. No era una pregunta. «Por supuesto que lo voy a hacer».
Aunque cambie todo, Diego, todo ya cambió. Ayer, cuando me dejaste en ese centro comercial, me mostraste exactamente qué piensas de mí y qué significa nuestro matrimonio para ti. No puedo ignorar eso. No puedo volver a fingir que somos un equipo cuando has dejado claro que solo soy una dependiente que puedes abandonar cuando te convenga. Diego se levantó de nuevo, esta vez con la energía desesperada de alguien que se da cuenta de que está perdiendo algo que daba por sentado. Clara, escúchame. Cometí un error ayer. Un gran error. Fui egoísta y desconsiderado. Y lo siento. Pero eso no significa que no podamos arreglar esto. Podemos trabajar juntos. Puedo ayudarte con tu negocio. Puedo ser un apoyo, estar involucrado. Podemos ser verdaderos socios. La oferta podría haber sido conmovedora si no hubiera llegado 18 meses tarde. Diego no estaba interesado en ser mi socio cuando estaba luchando por construir algo de la nada. Estaba interesado ahora que había demostrado mi éxito y atraído la atención de revistas prestigiosas. ¿Dónde estabas cuando planeé mi primer evento?, pregunté. Cuando me quedaba despierta hasta tarde investigando proveedores y creando propuestas. Cuando estaba nerviosa por mi primera gran reunión con un cliente. ¿Dónde estaba esa sociedad cuando realmente necesitaba apoyo? La boca de Diego se abrió y cerró sin emitir sonido. No podía responder porque ambos sabíamos dónde había estado, asumiendo que estaba viendo televisión o organizando armarios, sin considerar nunca que podría estar construyendo algo significativo. No lo sabía, dijo finalmente. Nunca me lo dijiste. No te lo dije porque nunca creaste espacio para que te lo dijera. Nunca preguntaste por mis sueños o mis ambiciones. Nunca me trataste como alguien que podría tener algo importante que decir. La verdad de lo que decía estaba escrita en el rostro de Diego. Estaba empezando a entender que nuestro matrimonio había fallado mucho antes del abandono de ayer en el centro comercial. La tormenta de nieve solo había hecho que el fracaso fuera imposible de ignorar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó de nuevo. Pero esta vez la pregunta llevaba el peso de un miedo real. Ahora descubrimos si queda algo en nuestro matrimonio que valga la pena salvar. Y si no lo hay, miré a mi esposo. Realmente lo miré, y no vi al hombre confiado con el que me había casado, sino a alguien que finalmente enfrentaba las consecuencias de años de egoísmo desconsiderado. Parte de mí sintió lástima por él, pero una parte más grande sintió alivio de que finalmente estuviéramos teniendo una conversación honesta sobre el estado de nuestra relación. Entonces también lidiaremos con eso, dije. Diego asintió lentamente, y pude ver que intentaba procesar un futuro que no se parecía en nada al que había imaginado cuando despertó esa mañana. La mujer que pensó que controlaba era exitosa e independiente. El matrimonio que creía estable pendía de un hilo, y la vida cómoda que había construido sobre la base de mi dependencia se desmoronaba bajo sus pies. Pero para mí, de pie en nuestra cocina con la luz del sol entrando por las ventanas y la promesa de nuevas oportunidades por delante, el futuro nunca había lucido más brillante. Había pasado 18 meses construyendo algo hermoso en secreto, y ahora finalmente estaba lista para dejar que el mundo viera lo que había logrado. El reportaje en la revista sería solo el comienzo. La sociedad con Carmen Ruiz abriría puertas que nunca había imaginado, y el abandono de Diego en el centro comercial, pensado como una lección de dependencia, me había enseñado la lección más valiosa de todas. No lo necesitaba ni de lejos, tanto como él necesitaba que lo necesitara. Mientras terminaba mi café y me preparaba para mi reunión con Carmen, me di cuenta de que Diego me había dado un regalo inesperado al mostrarme exactamente quién era y qué pensaba de mí. Me había liberado para convertirme exactamente en quien estaba destinada a ser. Y por eso, a pesar de todo, siempre estaría agradecida. La reunión con Carmen Ruiz esa tarde transformó todo lo que pensaba que sabía sobre mi propio potencial. Su oficina ocupaba el último piso de un edificio elegante en el centro de Madrid, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte nevado de la ciudad. El espacio en sí era una clase magistral de lujo discreto,
el tipo de ambiente donde se discutían acuerdos millonarios en euros sobre café artesanal y pasteles hechos a mano. Carmen nos esperaba cuando Sofía y yo llegamos, pero no estaba sola. Sentadas alrededor de la mesa de conferencias pulida, estaban 3 mujeres que reconocí de la comunidad empresarial de Madrid. Laura Gómez, dueña de la empresa de catering más exclusiva de la ciudad. Marta Sánchez, cuyos diseños florales habían aparecido en las páginas de Vogue España. Y Ana Morales, una fotógrafa de renombre cuyo trabajo exigía tarifas de 5 cifras por álbumes de bodas. «Clara», dijo Carmen, levantándose para saludarnos con una sonrisa que sugería que esta reunión era mucho más que una simple sociedad. «Me alegra que pudieras venir con tan poca antelación. Quiero presentarte a algunas colegas que están muy interesadas en lo que has estado construyendo». Mientras se hacían las presentaciones y nos acomodábamos alrededor de la mesa, comencé a entender que esto no era solo un seguimiento de nuestra conversación en el centro comercial. Era una evaluación, una oportunidad para que las profesionales de eventos de élite de Madrid determinaran si Clara Vega y Encanto Exclusivo eran dignos de unirse a su círculo exclusivo. Laura Gómez habló primero, su voz cargada con la autoridad que viene de años de éxito en una industria exigente. Carmen compartió algunas fotos de la boda Fernández que planeaste el mes pasado. La atención al detalle fue extraordinaria, especialmente la forma en que integraste elementos tradicionales con los arreglos florales modernos. Sentí un rubor de orgullo por el reconocimiento. La boda Fernández había sido uno de mis proyectos más desafiantes, una celebración para la hija de un ejecutivo tecnológico que requería combinar los valores tradicionales de la familia con la estética contemporánea de la novia. Había pasado semanas buscando telas vintage y coordinando con artesanos locales para crear centros de mesa personalizados que honraran ambas visiones. «Gracias», dije. La novia tenía ideas muy específicas sobre honrar la memoria de su abuela mientras creaba algo que se sintiera auténticamente suyo. Se trataba de encontrar el equilibrio entre reverencia e innovación. Marta Sánchez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes de interés. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos más en esta industria. Demasiados planificadores simplemente copian lo que han visto antes o persiguen tendencias sin entender la base emocional de lo que están creando. Ana Morales asintió en acuerdo. He estado fotografiando bodas durante 15 años, y siempre puedo decir cuando un evento ha sido planeado por alguien que entiende la narrativa frente a alguien que solo sigue una lista de verificación. Tu trabajo cuenta historias. La conversación continuó durante la siguiente hora, cubriendo desde relaciones con proveedores hasta gestión de clientes y el proceso creativo detrás del diseño de eventos de lujo. Lo que más me sorprendió fue lo naturalmente que encajaba en este grupo de mujeres exitosas, cómo mis experiencias y perspectivas parecían complementar, en lugar de competir, con su experiencia. Fue Carmen quien finalmente abordó el elefante en la habitación. «Clara, hemos estado discutiendo la posibilidad de crear una sociedad colaborativa, algo más extenso que el arreglo de prueba que discutimos ayer». Sofía me miró desde el otro lado de la mesa, y pude ver su emoción apenas contenida detrás de su comportamiento profesional. Habíamos esperado una simple relación de proveedores con Ruiz Eventos, pero esto sonaba a algo mucho más grande. ¿Qué tipo de colaboración?, pregunté. Laura respondió primero. Hemos estado hablando de formar una alianza de algún tipo. Un grupo de negocios independientes que trabajen juntos en eventos de alto nivel. Asociaciones exclusivas que nos permitan ofrecer a los clientes una experiencia de lujo integral. Piensa en ello como un consorcio. Marta añadió. Cada una aporta su especialidad, pero colaboramos en marketing, compartimos recursos y referimos clientes exclusivamente entre nosotras. Ana se recostó en su silla, con una sonrisa conocedora en los labios. Y compartimos los beneficios financieros. Precios premium, clientela exclusiva y el tipo de reputación que nos permite ser selectivas con los proyectos que aceptamos. Las implicaciones eran asombrosas. Esto no era solo sobre hacer crecer Encanto Exclusivo.
Era sobre convertirme en parte del ecosistema de eventos de lujo de Madrid en el nivel más alto. El tipo de oportunidad que podía transformar mi negocio secundario secreto en un actor importante en la industria. ¿Qué significaría esto en la práctica?, pregunté, aunque mi corazón ya latía con fuerza por las posibilidades. Carmen abrió una carpeta de cuero y extrajo un conjunto de documentos. Hemos preparado un acuerdo preliminar que detalla los términos, asociaciones exclusivas, costos de marketing compartidos, estructuras de precios coordinadas y un compromiso para mantener los más altos estándares de servicio. Deslizó los documentos hacia mí por la mesa. Las proyecciones financieras son conservadoras, pero basadas en nuestras bases de clientes actuales y las sinergias que podríamos crear, estamos hablando de ingresos brutos que harían que cada uno de nuestros negocios fuera significativamente más rentable. Eché un vistazo a los números en la primera página y sentí que me quedaba sin aliento. Los ingresos proyectados para Encanto Exclusivo bajo este acuerdo eran más de lo que Diego ganaba en 2 años en la agencia de seguros. Esto no era solo independencia financiera, era seguridad financiera en un nivel que nunca había imaginado posible. Hay una consideración, continuó Carmen, su voz adoptando un tono ligeramente más serio. Este nivel de sociedad requiere un compromiso de tiempo significativo. Hablamos de eventos que podrían requerir viajes de fin de semana, consultas nocturnas y disponibilidad durante los periodos festivos tradicionales. Laura asintió. Nuestros clientes esperan que estemos accesibles cuando nos necesitan. Una novia planeando una boda de destino en Mallorca, no le importa que sea Nochebuena si tiene una emergencia floral. Marta añadió: el trabajo es exigente, pero las recompensas son proporcionales. No estamos compitiendo por novias con presupuesto limitado o reuniones corporativas de almuerzo. Estamos creando experiencias que las personas recuerdan por el resto de sus vidas. Sofía apretó mi mano bajo la mesa, un gesto de apoyo que me recordó que no estaba sola en esta decisión. Pero mientras miraba alrededor de la mesa a estas mujeres exitosas y confiadas, me di cuenta de que la elección no era realmente sobre la oportunidad de negocio. Era sobre finalmente admitir quién era realmente y qué quería de mi vida. Necesito revisar estos documentos con mi abogado, dije finalmente. Pero estoy muy interesada en seguir adelante. La sonrisa de Carmen fue inmediata y genuina. Excelente. Tómate todo el tiempo que necesites para la diligencia debida, pero espero que consideres unirte a nosotras. Lo que has construido con Encanto Exclusivo en 18 meses es impresionante, Clara. Lo que podríamos construir juntas podría ser extraordinario. Mientras la reunión concluía y se intercambiaban datos de contacto, sentí como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. La mujer que había sido abandonada en un centro comercial apenas 24 horas antes, ahora estaba siendo cortejada por las profesionales de eventos más exitosas de Madrid. La esposa que había ocultado su negocio a su esposo estaba recibiendo una oferta de sociedad que haría imposible seguir escondiendo. Sofía y yo caminamos hacia el estacionamiento en relativo silencio, ambas procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. Cuando llegamos a su coche, finalmente habló. «Clara, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar ahí dentro?» Reí, el sonido resonando en las paredes de concreto a nuestro alrededor. Creo que todavía estoy intentando procesarlo. Esa no fue solo una reunión de negocios, fue una iniciación. Carmen Ruiz no invita a cualquiera a su círculo íntimo. Laura Gómez tiene una lista de espera de caterings que matarían por su recomendación. Marta Sánchez rechaza más trabajo del que la mayoría recibe en su vida. Y Ana Morales cobra más por un álbum de bodas que lo que la mayoría gasta en toda su celebración. Completé. Sofía asintió enfáticamente. Exacto. Y te quieren como socia, no como subcontratista o proveedora, sino como igual. El peso de esa realización se asentó sobre mí mientras conducíamos por el centro de Madrid, las calles cubiertas de nieve pasando como una película fuera de las ventanillas del coche. Igual, era una palabra que no había asociado conmigo misma en años, no desde que me casé con Diego,
y gradualmente permití que mi sentido de identidad personal se fusionara con mi rol como su esposa. «Hay algo más», dijo Sofía mientras nos deteníamos en un semáforo en rojo. «Carmen mencionó que Revista Estilo Madrid la contactó para una referencia antes de llamarte. Este reportaje en la revista no es solo para destacar a mujeres exitosas. Es para establecerte como una de las principales planificadoras de eventos de la ciudad». La miré, comprendiendo la implicación de inmediato. Lo que significa que el anuncio de esta sociedad estaría perfectamente sincronizado con el artículo. Exacto. Máxima visibilidad, máximo impacto. Para cuando esa revista llegue a los kioscos, no serás solo Clara Vega, empresaria exitosa. Serás Clara Vega, miembro fundador del consorcio de planificación de eventos más exclusivo de Madrid. El pensamiento era tan emocionante como aterrador. No habría vuelta atrás desde este nivel de éxito público. No podría fingir que Encanto Exclusivo era solo un pasatiempo o un proyecto secundario. No podría mantener la ficción de que dependía financieramente del modesto salario de seguros de Diego. Mi teléfono sonó mientras llegábamos a mi entrada y el nombre de Diego apareció en la pantalla. Dudé por un momento antes de contestar, sabiendo que la conversación que estábamos a punto de tener cambiaría todo entre nosotros. «Hola», dije, mi voz cuidadosamente neutral. «Clara, ¿dónde estás? Llevo horas llamando». Miré mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas. Estaba en una reunión. Te dije que tenía una cita de negocios esta tarde. Cierto. La reunión de negocios. Había algo tenso en la voz de Diego. Una tensión que sugería que había pasado la tarde intentando reconciliar a la mujer, que pensaba que conocía con las revelaciones de las últimas 24 horas. «¿Cómo fue?» «Muy bien», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Mejor de lo que esperaba, de hecho. «Bien, eso es bueno. Escucha, he estado pensando en nuestra conversación de esta mañana y tengo algunas ideas sobre cómo podemos avanzar juntos». Sofía me miró y articuló las palabras «buena suerte» antes de salir de su coche y caminar hacia el suyo. La vi alejarse antes de responder a Diego. «¿Qué tipo de ideas?» «Podría ayudarte con el lado empresarial de las cosas: marketing, planificación financiera, desarrollo de clientes. Tengo experiencia con operaciones comerciales de la agencia de seguros». La oferta era tan fuera de lugar, tan fundamentalmente equivocada, que casi me reí en voz alta. Diego quería ayudarme a desarrollar un negocio que ya era más exitoso de lo que podía imaginar, usando habilidades de una industria que no tenía nada que ver con la planificación de eventos de lujo. «Diego», dije con cuidado, «aprecio la oferta, pero tengo el lado empresarial bajo control». «Vamos, Clara, has estado haciendo esto como pasatiempo durante 1 año y medio. Si vas a convertirlo en un negocio real, necesitas orientación profesional». ¿Un pasatiempo? Después de todo lo que había pasado, después del reportaje en la revista y la oferta de sociedad y el reconocimiento de líderes de la industria, Diego todavía veía mi trabajo como un pasatiempo que necesitaba su guía masculina para volverse legítimo. «Te veo cuando entre», dije, terminando la llamada antes de que pudiera responder. Me quedé en mi coche unos minutos, ordenando mis pensamientos y preparándome para la conversación que me esperaba al otro lado de la puerta principal. A través de las ventanas de la sala, podía ver a Diego paseando de un lado a otro, todavía con el teléfono en la mano. Estaba agitado, probablemente frustrado por mi abrupto final a nuestra llamada, pero ese era su problema para resolver. Cuando finalmente entré en la casa, Diego me esperaba en la entrada, su expresión una mezcla de preocupación y determinación que reconocí como su cara de arreglar problemas. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Estoy de acuerdo». He estado pensando en toda esta situación, y creo que entiendo qué está pasando realmente aquí. Puse mi bolso y colgué mi abrigo, tomándome mi tiempo con cada gesto mientras Diego me observaba con la intensidad de alguien intentando resolver un rompecabezas complicado. «¿Y qué está pasando, Diego?» «Estás teniendo una especie de crisis de mediana edad.
Te sientes insatisfecha, tal vez un poco aburrida, y has creado este negocio de fantasía para sentirte importante. Las palabras me golpearon como una bofetada, no porque dolieran, sino porque revelaban cuán poco entendía Diego sobre mí, sobre mi trabajo y sobre la realidad de nuestra situación. ¿Un negocio de fantasía? Repetí. Mira, no estoy tratando de disminuir lo que has logrado. Planear fiestas es genial, y estoy seguro de que tus amigos aprecian la ayuda con sus eventos. Pero si vamos a avanzar como matrimonio, necesitamos ser realistas sobre qué es esto y qué no es. Miré a mi esposo, este hombre con el que había vivido durante 3 años, y me di cuenta de que era incapaz de verme como algo más que la versión limitada de mí misma, que encajaba cómodamente en su visión del mundo. Para Diego, siempre sería la esposa dependiente jugando a los negocios en lugar de la emprendedora exitosa que realmente me había convertido. Diego, dije lentamente, ¿qué dirías si te dijera que mi negocio de fantasía acaba de recibir una oferta para asociarse con Carmen Ruiz? Frunció el ceño, confundido. ¿Quién es Carmen Ruiz? Es dueña de Ruiz Eventos, una de las empresas de planificación de eventos más prestigiosas del país. Ok, dijo, claramente sin entender la importancia. ¿Qué dirías si te dijera que esta sociedad podría generar más ingresos para mi negocio que lo que tú ganas en la agencia de seguros? La expresión de Diego pasó de la confusión al escepticismo. Diría que estás exagerando. Caminé hacia mi bolso y saqué los documentos de sociedad que Carmen me había dado, colocándolos en la mesa de centro donde Diego pudiera ver el membrete y el formato legal que los marcaba como propuestas comerciales serias en lugar de acuerdos casuales. ¿Qué dirías si te dijera que Revista Estilo Madrid me incluirá en un artículo sobre emprendedoras exitosas? Clara, esto se está volviendo ridículo. ¿Y qué dirías si te dijera que todo lo que acabo de describir es cierto? Y la única fantasía en esta casa es tu creencia de que te casaste con alguien que necesita tu permiso para tener éxito. Diego tomó los documentos de sociedad, sus ojos escaneando la primera página con creciente desconcierto. Podía verlo intentando procesar el lenguaje legal, las proyecciones financieras y las implicaciones de lo que estaba leyendo. Esto no puede ser real, dijo finalmente. Es completamente real. No sabes nada de contratos comerciales, no tienes un abogado ni un contador, no puedes simplemente firmar algo como esto. Tienes razón, dije. Por eso tengo una consulta programada con el abogado corporativo de Ruiz Eventos mañana por la mañana y una reunión con el contador que recomendaron mañana por la tarde. El documento se deslizó de las manos de Diego mientras me miraba con la expresión de alguien, viendo cómo toda su comprensión de la realidad se desmoronaba en tiempo real. ¿Quién eres?, susurró. Era la primera pregunta honesta que me había hecho en años, y por primera vez desde que entré por la puerta principal, sonreí. Soy exactamente quien siempre he sido, Diego. Solo que nunca te molestaste en mirar. El silencio que siguió a mi declaración se extendió entre nosotros como un abismo lleno de 3 años de verdades no dichas y ceguera voluntaria. Diego estaba en nuestra sala, sosteniendo documentos legales que probaban que todo lo que pensaba que sabía sobre mí estaba equivocado, mientras yo observaba cómo la construcción cuidadosa de su realidad colapsaba en cámara lenta. Por primera vez en nuestro matrimonio, no había lugar para esconderse detrás de ficciones educadas o suposiciones cómodas. Diego puso el acuerdo de sociedad en la mesa de centro, con el cuidado deliberado que las personas usan cuando manejan explosivos. Sus manos temblaban ligeramente, y podía verlo luchando por procesar información que contradecía fundamentalmente su comprensión de quiénes éramos como pareja. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Había estado esperando esta pregunta desde que supo de mi negocio, pero escucharlo hacerla confirmó todo lo que había sospechado sobre sus prioridades. No preguntó cómo había estado infeliz o qué podía hacer para apoyar mis sueños, sino cuánto dinero. Suficiente para cambiar todo, dije. No es una respuesta. Es la única respuesta que importa ahora. Diego se pasó ambas manos por el cabello, un gesto que alguna vez me había parecido entrañable,
pero que ahora me parecía infantil. Clara, necesito números. Necesito entender con qué estamos lidiando. ¿Hablamos de suficiente dinero para pagar la hipoteca? ¿Suficiente para que deje mi trabajo? ¿Suficiente para jubilarnos temprano? No estamos lidiando con nada, Diego. Yo estoy lidiando con mi negocio, mis oportunidades y mi futuro. La distinción lo golpeó como un golpe físico. ¿Tu futuro? ¿Qué pasa con nuestro futuro? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Era la pregunta que había temido y anticipado por igual. La pregunta que nos obligaría a ambos a enfrentar la incompatibilidad fundamental que había estado creciendo entre nosotros desde el día en que dijimos nuestros votos. ¿Qué matrimonio?, pregunté en voz baja. ¿El que tú tomas decisiones unilaterales sobre mi seguridad y bienestar? ¿El que escuchas los consejos de tu madre sobre cómo manejar a tu esposa? ¿El que me abandonas en una tormenta de nieve porque enseñarme independencia es más importante que tratarme con decencia básica? Dije que lo sentía por eso. Estarlo no deshace la revelación, Diego. No cambia lo que ese momento me mostró sobre quién eres realmente y qué piensas de mí. Diego comenzó a caminar por la sala, su agitación creciendo con cada paso. Entonces, ¿esto es todo? ¿Eres exitosa ahora? ¿Así que vas a tirar por la borda 3 años de matrimonio? No estoy tirando nada. Finalmente estoy admitiendo que no había tanto aquí como pretendía que había. La honestidad de esa declaración pareció detener a Diego a mitad de paso. Se giró para enfrentarme, con una expresión que era igual partes dolor y enojo. No es cierto. Hemos construido una vida juntos. Tenemos una casa, amigos compartidos, recuerdos compartidos. Tenemos una casa que tú compraste y yo mantengo. Tenemos tus amigos que me toleran, y mis amigos que se preguntan por qué me conformé. Y tenemos recuerdos de una relación donde me hice más y más pequeña hasta que casi desaparecí por completo. No es así como lo recuerdo. Porque no estabas prestando atención. Mi teléfono vibró con un mensaje, y miré para ver una notificación de Carmen Ruiz. Revisé tu portafolio inicial de clientes con el equipo. Acuerdo unánime de que eres exactamente lo que hemos estado buscando. Hablemos de términos mañana. El momento fue perfecto, un recordatorio de las oportunidades que me esperaban más allá de esta conversación y este matrimonio. Le mostré el mensaje a Diego, observando su rostro mientras leía las palabras que confirmaban todo lo que había estado intentando decirle. Carmen Ruiz quiere discutir términos, leyó en voz alta. ¿Qué tipo de términos? El tipo que hará de Encanto Exclusivo una de las principales empresas de planificación de eventos de Madrid. El tipo que me pondrá en la misma liga que los emprendedores más exitosos de la ciudad. El tipo que cambiará mi vida completamente. Diego miró la pantalla del teléfono por un largo momento. Luego levantó la vista hacia mí con algo cercano al pánico en los ojos. ¿Y solo vas a hacerlo? ¿Vas a hacer este cambio de vida enorme sin siquiera discutirlo conmigo? Estoy discutiéndolo contigo ahora. No. Me estás informando. Hay una diferencia. Tenía razón, pero la ironía de su queja era casi abrumadora. Diego, ¿cuándo discutiste dejarme en el centro comercial conmigo? ¿Cuándo discutiste pasar la tarde del domingo en casa de tu madre en lugar de recoger a tu esposa? ¿Cuándo discutiste alguna de las docenas de decisiones que has tomado a lo largo de los años que afectaron mi vida? Es diferente. ¿Cómo? ¿Porque eran cosas pequeñas? ¿Decisiones diarias? Esto es enorme. Esto afecta todo nuestro futuro. Mi futuro, corregí. Esto afecta mi futuro. Tu futuro es lo que decidas hacer con él. La distinción pareció finalmente penetrar en la conciencia de Diego, y observé cómo las implicaciones completas de lo que estaba diciendo se hacían claras para él. No estaba hablando solo de aceptar un socio comercial o expandir mi base de clientes. Estaba hablando de reestructurar fundamentalmente mi vida de maneras que podrían no incluirlo. ¿Me estás dejando?, dijo, y había algo casi infantil en la forma en que lo dijo. Estoy dejando la versión de mí misma en la que me convertí cuando me casé contigo, respondí.
Si tú formas parte de quien me convierto después, depende de ti. Diego se sentó pesadamente en el sofá, los documentos de sociedad esparcidos junto a él como evidencia de un crimen que no podía comprender del todo. No entiendo cómo pasó esto. ¿Cómo llegamos aquí? Era la primera pregunta que había hecho que sugería confusión genuina en lugar de orgullo herido, y me encontré suavizando ligeramente. Llegamos aquí porque dejé de ser honesta sobre quién era y qué quería, y tú dejaste de ser curioso sobre la mujer con la que te casaste. Pero te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y sentí un dolor familiar en el pecho, no porque dudara de la sinceridad de Diego, sino porque finalmente entendí que su amor era para alguien que nunca había existido realmente. Amaba la idea de mí, la ficción conveniente de una esposa que estaba contenta existiendo en los márgenes de su vida. Sé que lo haces, dije suavemente, pero amas a alguien que no es real. Amas a la mujer que te necesitaba para todo, que no tenía ambiciones más allá de hacer tu vida cómoda, que nunca desafiaría tu autoridad o tus suposiciones. Esa mujer fue una actuación, Diego. La interpreté tan bien que casi me convencí a mí misma de que era real. Entonces, ¿quién eres realmente? Era la segunda pregunta honesta que había hecho, y me di cuenta de que, por todo el dolor que esta conversación nos estaba causando a ambos, también era el intercambio más auténtico que jamás habíamos tenido. Soy alguien que construye cosas. Soy alguien que ve belleza en detalles que otros pasan por alto. Soy alguien que puede coordinar 20 proveedores y 200 invitados y hacer que parezca sin esfuerzo. Soy alguien que puede negociar con multimillonarios y hacerles sentir que están obteniendo exactamente lo que soñaron. Hice una pausa, mirando alrededor de nuestra sala con sus colores neutros y elecciones seguras. Soy alguien que ha estado asfixiándose en esta casa y este matrimonio durante 3 años. Diego retrocedió como si lo hubiera golpeado. Nunca te pedí que te asfixiaras. Tampoco me pediste que respirara. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el momento, y vi el nombre de Elena Torres en la pantalla. La entrevista de la revista que anunciaría mi éxito a toda la ciudad. Tengo que tomar esto, le dije a Diego. Luego contesté la llamada. Elena, gracias por devolverme la llamada. Señora Vega, espero no estar interrumpiendo su noche, pero quería confirmar algunos detalles para la entrevista de mañana. Nuestro fotógrafo quisiera capturar algunas imágenes de usted en su entorno de trabajo natural. ¿Su oficina sería adecuada para eso? Miré a Diego, que me observaba con la expresión de alguien presenciando un accidente automovilístico en cámara lenta. En realidad, creo que podemos hacer algo mejor que eso. Estoy finalizando una sociedad con Carmen Ruiz y Ruiz Eventos. ¿Podríamos organizar las fotos en sus oficinas en el centro? ¿Carmen Ruiz? La emoción de Elena era audible. Eso sería perfecto. Las oficinas de Ruiz proporcionarían exactamente el tipo de telón de fondo sofisticado que buscamos. ¿Debo coordinar directamente con su asistente? Yo manejaré la coordinación y confirmaré los detalles contigo a primera hora de la mañana. Maravilloso. Y, señora Vega, esta sociedad suena como si añadirá otra dimensión convincente a su historia. A nuestros lectores les encantan las historias sobre mujeres que no solo son exitosas individualmente, sino que están remodelando industrias enteras a través de la colaboración. Terminé la llamada y encontré a Diego mirándome con algo cercano a la admiración. «Realmente estás haciendo esto», dijo. «Realmente vas a estar en una revista como una empresaria exitosa». «Sí, y todos lo sabrán. Todos verán que no soy solo tu esposa, sino alguien importante por derecho propio». Diego estuvo callado por un largo momento, y pude verlo intentando imaginar un mundo donde la gente lo conociera como el esposo de Clara Vega, en lugar de al revés. La inversión parecía perturbarlo más que cualquier otra cosa que hubiéramos discutido. «No sé si puedo manejar eso», dijo finalmente. «¿Manejar qué? ¿Estar casado con alguien más exitoso que tú? ¿Ser conocido como el tipo cuya esposa tiene la verdadera carrera mientras él vende seguros? ¿Que la gente se pregunte qué hace alguien como yo con alguien como tú?»
La admisión fue cruda y honesta, y reveló la inseguridad que había estado impulsando la necesidad de Diego de controlar nuestra relación desde el principio. No había estado intentando protegerme o enseñarme independencia. Había estado intentando mantenerme lo suficientemente pequeña para que sus propias limitaciones no fueran tan obvias por comparación. Diego, dije, sentándome frente a él, el éxito no es una competencia. Mis logros no disminuyen los tuyos. ¿No lo hacen? No, dije con firmeza, sosteniendo la mirada de Diego. Tu valor no depende de cuánto ganes o de lo que la gente piense de ti en comparación conmigo, pero tampoco el mío. Y durante demasiado tiempo he permitido que nuestro matrimonio me haga sentir que mi éxito es una amenaza para el tuyo. Diego bajó la mirada hacia los documentos de sociedad que aún estaban esparcidos sobre la mesa de centro, como si esperara encontrar en ellos una respuesta que le permitiera recuperar el control de la narrativa. Pero no había nada en esas páginas que pudiera deshacer la verdad que ahora estaba frente a nosotros. Nuestro matrimonio se había construido sobre cimientos desiguales, y esos cimientos se estaban desmoronando. Entonces, ¿qué quieres, Clara?, preguntó, y por primera vez su voz carecía de la defensiva que había caracterizado nuestra conversación. ¿Quieres que me haga a un lado y te deje brillar? ¿Quieres que finja que estoy bien con que todo el mundo sepa que mi esposa es más exitosa que yo? ¿O quieres algo más? Era la pregunta más importante que me había hecho, y me obligó a detenerme y considerar realmente lo que quería, no solo para mi negocio, sino para mi vida. Durante tanto tiempo, había estado tan enfocada en construir encanto exclusivo y mantener mi independencia en secreto, que no había permitido que mis deseos más profundos tomaran forma. Pero ahora, con todo al descubierto, no podía evitar enfrentarme a la verdad. Quiero un matrimonio donde ambos seamos libres de ser quienes somos, dije lentamente. Quiero un compañero que celebre mis victorias en lugar de sentirse amenazado por ellas. Quiero a alguien que me vea como una igual, no como una extensión de su propia identidad. Y si no puedes ser esa persona, Diego, entonces quiero la libertad para construir una vida que me permita ser yo misma sin disculpas. Diego se recostó en el sofá, procesando mis palabras con una intensidad que sugería que realmente las estaba escuchando por primera vez. «¿Y si puedo ser esa persona?», dijo con cautela. «¿Crees que aún hay una posibilidad para nosotros?». Miré a mi esposo, buscando en su rostro alguna señal de la sinceridad que necesitaba ver. Había momentos en nuestro matrimonio en los que había sentido un amor genuino entre nosotros. Momentos en los que Diego había sido amable, divertido y solidario. Pero esos momentos siempre habían estado condicionados por su expectativa de que yo encajara en el molde que él había creado para mí. Ahora que ese molde se había roto, ¿podía él realmente adaptarse a una relación donde yo era la arquitecta de mi propio destino? No lo sé, admití. Pero sé que no puedo volver a lo que éramos antes. Si quieres que esto funcione, tendrás que demostrar que estás dispuesto a cambiar, no solo con palabras, sino con acciones. Y eso empieza con aceptar que mi éxito es parte de quien soy, no algo que tengas que tolerar o controlar. Diego asintió lentamente, y por un momento pareció que estaba considerando seriamente lo que le estaba pidiendo. Pero entonces su expresión cambió, endureciéndose con una mezcla de orgullo y miedo. «No sé si puedo prometer eso, Clara. Quiero intentarlo, pero esto es mucho. Todo este éxito tuyo, este mundo al que claramente perteneces ahora, no sé si encajo en él». Sus palabras fueron un golpe, pero también una liberación, porque en su honestidad, Diego finalmente me estaba dando la claridad que necesitaba para tomar una decisión. No estaba diciendo que no me amara o que no quisiera nuestro matrimonio. Estaba diciendo que no podía imaginar un futuro donde su identidad no estuviera centrada en ser el proveedor, el hombre al mando, el centro de nuestra relación. Y eso era algo que yo ya no podía aceptar. «Entonces tal vez no encajamos», dije suavemente, y las palabras, aunque dolorosas, se sintieron como un peso que se levantaba de mis hombros. Diego me miró, sus ojos buscando los míos como si esperara que me retractara,
que suavizara la declaración con una promesa de compromiso o una oferta de más tiempo. Pero yo estaba cansada de compromisos que me hacían más pequeña, y el tiempo de fingir que podíamos volver a una normalidad que nunca había funcionado realmente había terminado. ¿Eso es todo, entonces?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. No es el final, dije. Es un nuevo comienzo, para ambos. Durante los días siguientes, Diego y yo navegamos por la logística de nuestra separación con una mezcla de tristeza y pragmatismo. Él se mudó a casa de su madre temporalmente, diciendo que necesitaba espacio para pensar, mientras yo comenzaba a reorganizar mi vida alrededor de mi nuevo rol como emprendedora de alto perfil. La casa, que una vez había sentido como una extensión de nuestro matrimonio, ahora era un lienzo en blanco para la vida que estaba creando para mí misma. La entrevista con Revista Estilo Madrid tuvo lugar el martes, en las oficinas de Ruiz Eventos, donde el fotógrafo capturó imágenes de mí en reuniones con Carmen y las otras socias, revisando planos de eventos y discutiendo estrategias de marketing. La sesión fue un torbellino de luces, poses y preguntas, pero me sentía completamente en mi elemento, como si finalmente estuviera ocupando el espacio que siempre había estado destinado para mí. El artículo se publicó 2 semanas después, con una foto mía en la portada, sonriendo con la confianza de una mujer que había encontrado su propósito. El titular decía: Clara Vega, la nueva reina de los eventos de lujo en Madrid. El artículo detallaba mi ascenso desde un negocio secreto hasta una sociedad con algunas de las mujeres más influyentes de la industria, destacando mi atención al detalle y mi capacidad para crear experiencias inolvidables. También mencionaba, de manera discreta pero deliberada, mi reciente separación, enmarcándola como una transición personal que coincidía con mi transformación profesional. La respuesta al artículo fue abrumadora. Los clientes comenzaron a contactarme directamente, atraídos por la publicidad y las recomendaciones de Carmen y las otras socias. Mi agenda se llenó de eventos de alto perfil, desde bodas de celebridades hasta galas benéficas, cada uno más ambicioso que el anterior. Encanto Exclusivo creció rápidamente y contraté a un pequeño equipo para ayudarme a gestionar la demanda, incluyendo a Sofía, quien se convirtió en mi directora de operaciones. Diego y yo finalizamos nuestro divorcio 6 meses después, en un proceso que fue sorprendentemente amistoso considerando todo lo que había pasado. Él encontró un nuevo trabajo en una empresa de seguros más grande y comenzó a salir con alguien que, según los rumores, compartía su amor por el fútbol y las reuniones familiares tranquilas. Me alegraba por él, de verdad. Diego no era un mal hombre, solo alguien que necesitaba una relación que yo ya no podía ofrecerle. En cuanto a mí, mi vida se convirtió en algo que apenas reconocía, pero que se sentía profundamente auténtica. Me mudé a un apartamento en el corazón de Madrid, con ventanales que daban a las calles bulliciosas de la ciudad y un estudio dedicado donde planeaba mis eventos. Mis días estaban llenos de reuniones con clientes, sesiones creativas con mi equipo y eventos que convertían mis visiones en realidad. Mis noches eran mías, a veces pasadas con amigos o socias, otras veces sola con un libro y una copa de vino, disfrutando de la libertad de ser completamente yo misma. Un año después del día en que Diego me dejó en el centro comercial, estaba de pie en la terraza de un hotel de lujo en Barcelona, supervisando una boda que había planeado para la hija de un diplomático. El evento era una obra maestra de elegancia, con luces centelleantes colgadas sobre la pista de baile, arreglos florales que parecían desafiar la gravedad y una orquesta que tocaba suavemente bajo las estrellas. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, brindaban por la pareja mientras yo observaba desde las sombras, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Sofía se acercó a mí, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que reflejaba el éxito de la noche. «Clara, esto es increíble», dijo. «Cada vez que pienso que has alcanzado tu punto máximo, haces algo como esto». Sonreí, mirando hacia la multitud donde la novia y el novio compartían su primer baile, rodeados por el amor y la admiración de sus seres queridos. «Gracias, Sofía».
Pero sabes que esto es solo el comienzo, ¿verdad? Ella rió, levantando su copa en un brindis. Por los comienzos. Y por ti, Clara Vega, la mujer que convirtió una tormenta de nieve en un imperio. Choqué mi copa con la suya, sintiendo el peso de todo lo que había logrado y la promesa de lo que aún estaba por venir. La nieve de aquel día en la vaguada parecía un recuerdo lejano, un momento que había cambiado mi vida, no porque me hubiera roto, sino porque me había mostrado lo fuerte que era realmente. Diego había pensado que me estaba enseñando una lección de independencia, pero al final, la lección fue mía para impartir. Una mujer que conoce su valor puede construir un mundo donde nunca tendrá que conformarse con menos de lo que merece. Mientras la música llenaba la noche y los invitados celebraban, me permití un momento de tranquilidad, saboreando la certeza de que, por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde debía estar. Y en ese momento, supe que el futuro, con todas sus posibilidades, era mío para moldearlo.